Bienvenidos a este segundo segmento donde la esencia, la convicción y el profesionalismo se encuentran. Soy Sandra Elinor Jiménez Rodríguez y les agradezco la grata sintonía que nos dispensan en esta jornada dedicada a repensar nuestros horizontes. Recordemos que en los tiempos que corren, hablar de incertidumbre hoy no es hablar de caos, sino de la capacidad de navegar en lo desconocido. Bajo esta premisa, nos disponemos a reflexionar sobre el desafío de educar en la incertidumbre, entendiendo que el cambio no es un obstáculo, sino nuestro terreno de acción. Este es un espacio impulsado por la red del Centro Latinoamericano de Epistemología Paulo Freire, un tejido de saberes comprometido con la transformación social. Durante este recorrido queremos escucharlos. Los invitamos a dejar sus comentarios, dudas y reflexiones en el chat. Este diálogo se nutre con su participación. Hoy nos convoca un diálogo imperativo, liderazgo y gestión del cambio. Para desentrañar estas redes nos acompañan un grupo de excepción, mujeres que aunque provienen de diversas áreas de la educación, también se destacan entre ellas una ingeniero y abogado. Lo fundamental es que son educadoras de alma y oficio. Tengo el honor de presentar a nuestras tres especialistas. Judy Buitrago Ramírez, profesora universitaria con 52 años de impecable servicio, una mujer apasionada de su quehacer en el aula y un referente en la investigación educativa. Doctora Jenis Alborada Olivares, con más de 30 años transformando realidades desde el campus universitario, experta en investigación científica con un necesario y profundo enfoque humanista. Doctora Claudia Zuriaga Bravo, investigadora y docente universitaria, quien ha liderado procesos de innovación, desarrollo curricular y formación docente, promoviendo, claro, por allí nos decía parte de su experiencia, siempre ese pensamiento crítico. En este grupo se entretejen la experiencia y el prestigio de instituciones como la UPER, la UNEFA y la UNEMI. Sin más preámbulos, iniciamos este intercambio de saberes. Desde esta postura vamos a hacer un ejercicio rápido. Definan nuestras invitadas en una palabra que es hoy lo más obsoleto en la gestión educativa actual. Desde sus perspectivas, áreas de gestión. Entonces, ¿cuál ha sido ese desafío más disruptivo que han enfrentado al intentar mover estructuras institucionales tradicionales hacia modelos más flexibles? En ese sentido, vamos a comenzar con la doctora Judy Buitrago. Muy buenas tardes. Gracias, doctora Sandra Jiménez, por su invitación para estar acá. Y es un placer en este espacio compartir con personas con las cuales comparto el amor y la pasión hacia lo que todo significa educación. Usted empezó como los buenos pitchers de Venezuela hoy, lanzando strike. Definitivamente considero que la rigidez quizás sería, a mi modo de ver, el obstáculo más terrible que le ha hecho un daño incalculable a la gestión educativa a nivel de toda Latinoamérica, por decir algo así. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente seguimos anclados a esquemas rígidos, a paradigmas administrativos de hace muchísimos años, y entonces pienso que en la medida en que sigamos con estructuras jerárquicas de tomas de decisiones centralizadas, donde no se toma en cuenta el entorno, la cotidianidad,
Hoy en día hablamos de tantas cosas, hablamos de episteme digital, hablamos de colonización, hablamos de tantas miradas distintas que entonces pienso que la rigidez sigue siendo una gran piedra para poder transitar en el camino de lo que debe ser el liderazgo educativo y la gestión educativa como tal. Gracias. Gracias Judy, por esa pasión que le impregnas a tu discurso y tu postura. Seguimos entonces, doctora Jenny, ¿qué nos puede comentar? ¿Cuál es su Buenas, apreciación? buenas tardes, doctora Sandra. Un gusto estar aquí compartiendo con usted. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas mis otras dos colegas que siempre hemos estado unidas hacia un solo camino, a la esencia de ser educadora desde el corazón. En ese sentido, para mí, la palabra que considero más obsoleta en la gestión actual es la homogeneidad. ¿Y eso por qué? Porque sencillamente que tratamos tanto a los estudiantes, a los docentes y a los contextos de una manera, vamos a decir que por igual. Y no debe ser. ¿Por qué? Porque realmente la diversidad es lo único que es una constante en la realidad que nosotros en el día a día realizamos nuestra praxis educativa. Cuando nosotros tomamos que todo es homogéneo, pues estamos limitando el potencial del aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque allí estamos desconociendo la riqueza que trae la diversidad, porque todo el mundo tiene un pensamiento diferente, somos de orígenes diferentes y además de eso tenemos diferentes formas de aprender. Entonces, si seguimos manejando desde la homogeneidad y con los enfoques que siempre hasta ahora han sido los tradicionales, pues lamentablemente en este mundo globalizado y tecnológico que cambia rápidamente, pues nos vamos a tener metodologías personalizadas y adaptativas que requieren en estos momentos cuando la tecnología emergente es la que está marcando la pauta. Muchas gracias. Gracias a ti, Jenny, gracias. Bueno, Claudio, es tu turno. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación, doctora Sandra. Es un gusto y un honor compartir este espacio maravilloso con estas invitadas de lujo. Wow, aquí estoy pues captando y entendiendo muchas cosas y compartiendo, ¿no? Porque la pregunta muy interesante que usted plantea para introducir este conversatorio maravilloso que vamos a mantener. Y yo me identifico y voy pues en la misma línea que mis compañeras, la doctora Judith y la doctora Jenis, porque en mi caso la palabra que yo considero es burocracia. Y creo que lo que ellas han mencionado lo podemos encerrar completamente acá. Y vean aquí a nuestra querida audiencia que no nos hemos puesto de acuerdo. Aquí cada quien ha ido dando sus preguntas. De hecho, ahorita nos estamos conociendo prácticamente. Y yo decía, wow, qué lindo, ¿ok? Porque ellas van ya dando a conocer y yo digo, ok, y mi palabra que yo había seleccionado pues era justamente burocracia porque yo considero que todo se engloba acá. Todo en todas las instituciones y lamentablemente funciona de esta manera. Estamos en pleno siglo XXI y aún la burocracia nos sigue comiendo, pero vivos a todos los que tenemos esta oportunidad de estar dentro de estos procesos de gestión educativa. Entonces yo considero que cosas que podemos hacer en un instante, que podemos realizar simplemente por la burocracia de que tiene que pasar de un área, de una instancia, tiene que ser aprobado por un ente, créanme que nos complica la existencia. Y esto ha venido ocurriendo no ahorita, sino que esto lo traemos pues de años atrás. Y yo ahorita pues he tenido la oportunidad de estar laborando acá en el Ecuador, créanme que funciona de la misma manera. Acá un trámite que yo siento y considero y en las instituciones que he podido desempeñarme, siempre pues he alzado la manito, indicado, oye, pero podemos hacerlo de esta manera, podemos gestionar de esta forma. En algunos casos se ha escuchado la voz, en la mayoría de las veces no, las cosas se tienen que hacer como está ya prescrito. Entonces yo creo que eso es lo más complicado con lo que nos hemos tenido que enfrentar y nos estamos enfrentando. Y aquí
abarca donde cuando no tengamos, hasta que no cambiemos nuestra mentalidad, nuestra forma de hacer las cosas, lamentablemente se haga lo que se haga, porque se escribe en el papel, se documenta, hacemos procedimientos, hacemos mil cosas, pero mientras nuestra mentalidad con esa esencia de ser humano no sea transformada, vamos a seguir viviendo cada uno de estos espacios de esta manera, que al final del día no nos va a llevar a ninguna parte. Y los perjudicados somos todos los actores que estamos dentro de estos procesos y, por supuesto, si estamos en la parte educativa, nuestros estudiantes son los más afectados. Esa es la palabra. Gracias, gracias, Claudia. Y bueno, yo aquí tomando un poco nota, bueno, justamente ustedes encierran sus palabras en lo que es rigidez, homogéneo, burocracia, conceptos que pesan, pero como dijimos al inicio, navegando en lo desconocido, esto exige soltar lastre. Un poco allí, vamos a seguir dilucidando, nos vamos a enfrentar a esa realidad. Y por eso ahora, dejando atrás lo que ya no nos sirve, entremos en este terreno de la acción frente a estructuras rígidas que hoy deben ser flexibles. Es lo que interpreto de las voces que ustedes nos han señalado. Desde entonces sus respectivas áreas de gestión, ¿cuál ha sido el desafío más disruptivo que han enfrentado al intentar mover esas estructuras institucionales, tradicionales, hacia modelos más flexibles? Aquellas anécdotas o procesos que las obligan o las han obligado realmente a educar en la incertidumbre. Doctora Jenny, me gustaría iniciar con su perspectiva humanista en este punto. Bueno, doctora, le puedo señalar desde la gestión que he ocupado, y le puedo señalar que son de diferentes posturas. Siempre he notado que es la resistencia a la cultura, o sea, a la resistencia cultural al error. Parece increíble, pero las personas tienen miedo de errar. Y sencillamente estamos en estructuras que son muy tradicionales. Y esto, por supuesto, genera un castigo tanto a lo pedagógico como a lo administrativo. Parece ser que cuando uno tiende a movilizarse hacia la flexibilidad, implica que la planificación no es un dogma. O sea, uno puede planificar, pero debemos hacer una analogía como con las hipótesis. Las hipótesis se refutan, se aceptan o sencillamente tienen un error, pues. Entonces, muchas veces las autoridades piensan que soltar el control es perder la autoridad. Y no es así. O sea, no es así. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a lo que acabamos de decir todas, pues estamos acostumbrados a una gestión centralizada, burocrática y además jerárquica. Entonces, no buscamos la horizontalidad. O sea, lo vemos como una utopía, ser horizontal. Y sobre todo, pues, en estos espacios educativos, que yo siento que la horizontalidad debería ser un elemento bien importante. Quedó congelado. El audio, bueno, mientras la doctora Jenny nos complementa su idea, ¿qué nos dice Claudia? Doctora, ¿qué nos plantea usted? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, aquí muy interesante la intervención de la doctora Jenny. Lástima que se quedó allí, parece que tiene algún problemita de conectividad, pero estamos en vivo y estas cosas pues ocurren en estos medios digitales, ¿verdad? Entendiendo un poco la consulta, yo considero que esa resistencia al cambio es lo que realmente nos limita a nosotros en todos estos espacios. Yo con lo que he tenido que enfrentarme desde mi praxis, tanto en el aula como en la parte de gestión, ha sido justamente esto de querer incorporar nuevos elementos, innovación, nuevas metodologías. Hay como esa resistencia y muchas veces uno se limita
Entonces uno dice, y justo tomo las palabras de la doctora Jenny, donde piensan que porque le dan esa apertura o toman en cuenta lo que uno está sugiriendo, están quitando el control, o uno quiere entonces ya escalar a ese cargo. O sea, no, todo lo contrario. Aquí estamos nosotros construyendo. Y vuelvo entonces y recalco, como en mi primera intervención, que mientras no cambiemos nuestra mentalidad, lamentablemente no vamos a poder generar esos cambios que nosotros queremos. Entonces me limito más en la parte del aula, porque gracias a Dios nosotros en el aula tenemos esa autonomía docente. Entonces ahí yo sí digo, bueno, aquí sí, este es mi espacio y aquí yo sí hago lo que yo deseo y con base a la necesidad que tienen nuestros estudiantes, entonces comienzo a plantearme todos esos cambios, todas esas innovaciones en el aula que nosotros queremos generar. Pero sí ha sido cuesta arriba y en mi caso, que estoy, pues vengo de Venezuela, aquí también un poco entra y la parte cultural que también se ha mencionado, entra muchísimo la parte de la xenofobia, entonces no, pero eso se hace allá sí, aquí no, aquí se hace de esta manera. Entonces yo pienso que no debe de ir por ese lado, o sea, tenemos que tener esa apertura para saber escuchar y para poder hacer esos aportes, ¿ok? Y ver que realmente lo que nosotros estamos indicando o estamos proponiendo puede funcionar dentro de estos espacios. Y a mí me ha funcionado muchísimo hacerlo, la parte de las innovaciones de los talleres en el aula y la idea entonces, estas buenas praxis, compartirla con el resto de colegas y el resto de compañeros. Y los resultados han sido favorables y beneficiosos. Pero yo, desde mi experiencia, lo que más me ha costado es esa resistencia al cambio, tanto autoridades como colegas, hasta los mismos estudiantes, porque ya como lo hizo un docente anteriormente, entonces pretenden que uno lo haga de la misma manera. Le digo, no, 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 eso fue con otro profe, en mi cátedra se maneja de esta forma, pero yo pienso que sí se logra. Todo en esta bella profesión es la constancia, el amor, la pasión que nos mueve para entonces esas barreras nosotras poderlas derribar, ¿ok? Porque al final del día de eso se trata, pero todo se construye de la manera en como nosotros vamos entonces avanzando. Pero para mí, mi doctora Sandra, la resistencia al cambio ha sido lo más difícil que he tenido que enfrentar, pero lo he logrado y eso creo que es importante. Eso es parte de la burocracia con la que te defines también estas Ajá, situaciones. Fíjate total. que hay totalmente coincidencias en esas posturas. Bueno, a la audiencia, mientras escuchamos estas experiencias de transformación, les pregunto a ustedes, desde esta red Paulo Freire, CESPE, que nos identifiquen estos mismos desafíos en sus instituciones, que realmente cuál es esa pared que han intentado mover, que luego nosotros estaremos leyéndolos en el chat. Y continuamos con la doctora Judy. Bien, bueno, yo voy a estar de acuerdo tanto con la doctora Jenny como con la doctora Claudia. Para mí, realmente, todo aquello que privilegia la estabilidad, el control y la estandarización. ¿Y por qué digo esto? Porque sencillamente son tres aspectos que van en contra de lo que es realmente hoy en día la fluidez y la liquidez de los procesos sociales contemporáneos. Esto lo dice Simon Bauman cuando habla de las características de la modernidad líquida. Y yo creo que realmente estos tres aspectos son tan fuertes que muchas veces eso de que la experiencia se hace costumbre o que la experiencia se hace costumbre es verdad. Porque muchas veces de tanto hacerlo mal, la gente cree que eso está bien. Y eso cuesta muchísimo romper ese tipo de estructuras. O sea, cuesta demasiado romper esto, porque sencillamente seguimos con paradigmas de gestión, como ya lo decía en mi primera intervención, totalmente anacrónicos. O sea, quedamos en el pasado. Estamos en un mundo que se mueve constantemente, donde estamos transformando, donde se está construyendo saberes y sin embargo, sencillamente seguimos anclados en el pasado. Entonces, ¿hacia dónde pienso yo que deberíamos transitar? Hacia tres cosas importantes. Primero, una gestión participativa. Es necesaria para poder romper con estos obstáculos. ¿Por qué una gestión participativa? Porque solo de esta manera podemos fomentar, estimular, motivar las innovaciones pedagógicas que hablaba la doctora Claudia y la articulación interdisciplinaria.
a mí me gustaría decir, desde mi experiencia docente, que nosotros en Venezuela tenemos todavía esa tarea pendiente. Nosotros todavía no hemos logrado la interdisciplinaridad como tal. ¿Por qué no la hemos logrado? Pienso yo que uno de los aspectos es precisamente la falta de gestión educativa, la falta de liderazgo educativo, porque cuando cada quien, y me disculpan el término que es muy criollo, cada quien cuida su parcela, esto es lo mío y esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, entonces es muy difícil poder confluir y poder hacer los cambios y poder hacer las transformaciones. A mí me encantó la intervención de la doctora Claudia porque me lleva a señalar algo que para mí es básico. Fíjense que uno de los aspectos de esos disruptivos son los currículos que tenemos. Unos currículos hechos por élites que dicen en muchos casos que fueron tomados en cuenta los docentes, y eso es mentira en su mayor parte, porque cada quien ya tiene un pensamiento dado. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos los maestros con esos currículos polvorientos, verdad? Que no nos están diciendo, no nos están contextualizando la realidad, sencillamente hacemos currículos ocultos. Trabajamos con currículos ocultos. Y mucha gente dice, los currículos ocultos son malos porque los docentes lo que hacen es facilitar el trabajo. No, yo pienso que no. Yo creo que muchas veces el currículo oculto nos permite dar esa flexibilidad necesaria para nosotros poder realmente hacer transformaciones, innovaciones, porque la innovación realmente son pequeños cambios que se pueden ir dando. O sea, puede ser que alguien diga, eso no es una innovación, pero para ese contexto lo es. Entonces, creo que es necesario mirar hacia la gestión, pero ¿de qué manera? Formando educadores en gestión, no buscar líderes, no, a todo el mundo. Los educadores hay que realmente formarlos en gestión del cambio. Hay que realmente articular el pensamiento estratégico, o sea, el pensamiento crítico y un liderazgo pedagógico. Todo esto va a permitir realmente un cambio educativo sostenible. Entonces creo que va todo concatenado. Creo que nosotras tres tenemos la misma visión, coincidimos en lo mismo, porque las tres trabajamos en un aula de clase. Y yo creo que eso es importante. Hablar de liderazgo sencillamente no es hablar de un libro o de libros, es transitar esas letras hacia nuestras vivencias y hacia nuestras realidades. Gracias. Bueno, es seguir un paso a la vez, Judith, Claudia. Y lo que decía Jenny, es un paso a la vez. Y justamente esto nos lleva y nos invita a reflexionar, incluso diría yo, con relación a las pedagogías emergentes, a esa nueva forma de mirar, a esa nueva forma de conectar a este sujeto donde otros elementos vamos a decir, son ese impedimento que quizás nos ha permitido suavizar ciertas estructuras lógicamente de poder, porque empezando por la educación, que es una estructura de poder, y salir de ella y abrirse a otras dinámicas es un poco complejo, pero no imposible. Y justamente nosotros estamos reunidas acá y seguramente que somos muchos más los que estamos dentro de esta perspectiva de cambio. Sandra, me parece que esta temática que has buscado para hacer esta tríada de opinión me parece maravillosa, porque realmente es traer el liderazgo a la realidad, es traer el liderazgo al aula. O sea, me parece súper importante. De verdad que te lo agradezco muchísimo y te felicito por eso. Gracias. Bueno, fíjense que justamente hoy estuve en una dinámica de liderazgo con estudiantes de pregrado y justo este engranaje entre ese ser y nosotros, en generaciones distintas, es necesario y es apostar a esas pedagogías justamente dentro de esa dinámica. Por ello es que digo que hemos analizado los desafíos y las rupturas, pero la pedagogía de la esperanza nos exige ir un paso más allá hacia esa praxis, pues no basta con entender el cambio, hay que saber gestionar con sentido. En esa dinámica, bueno, la doctora Jenny no se ha podido conectar,
pero seguramente vamos a tenerla también en este espacio en el momento que ella pueda hacerlo. Por eso es que seguimos nosotros con nuestras diálogos, vamos a decirle ese nombre porque es un diálogo, es una conversación para escuchar postura. De allí que entonces vamos a escuchar a la doctora Claudia. ¿Cuál es verdaderamente el papel de la participación de la comunidad en la toma de decisiones? ¿Es acaso una formalidad o es la esencia misma del cambio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú, Claudia? Ah, qué lindo. Y usted me pregunta y responde muy bien. Es esencial, mi querida doctora Sandra. Yo parto del principio de que realmente una gestión educativa humanizada y crítica es lo más importante, porque la participación de la comunidad no es un complemento, es el corazón del proceso. Cuando nosotros logramos entender esto, créanme que estamos del otro lado. ¿Ok? Porque eso es lo que ocurre, como lo indicaba acá mi querida doctora Judith, cuando nosotros cuidamos nuestra parcela, a lo criollo, porque aquí estamos todos en confianza, ¿ok? Y todo nuestro público de la misma manera también se identifica, entonces ocurren estas cosas. Yo cuido mi espacio, no dejo ni comparto nada de lo que construyo, nada de lo que sé por temor o porque simplemente egoísmo, porque eso ocurre muchísimo. Y lamentablemente es así. Y no vamos a ir muy lejos. Como siempre coloco el ejemplo cuando doy clases a mis estudiantes maestrantes y les digo, la educación ha ido evolucionando, los cambios, la era digital y todo ese boom, la brecha tecnológica y todo lo que quieran. Pero cuando usted entra a un salón de clase, ¿qué es lo único que no ha cambiado? ¿Ya? Todos se quedan viendo así como, ¿qué será? El pizarrón, no sé qué. Digo, no, la estructura del salón de clase. Y les coloco una foto de hace casi 200 años con la foto actual. El mismo salón de clase blanco y negro. Y ahí entonces donde le digo, nosotros somos gerente de aula, nosotros gerenciamos este espacio, así que aquí vamos a trabajar de manera disruptiva, aquí vamos a trabajar en círculo, aquí vamos a trabajar en herradura y aquí vamos a cambiar y a generar dentro de este espacio. Y les digo, y no esperen que sea el directivo, que sea el rector, que sea el ministro de Educación el que genere los cambios. Los cambios los vamos a generar nosotros desde nuestra gerencia, desde nuestro liderazgo educativo. Y ese cambio, por pequeñito que usted crea que es, se contagia con el vecino, con el compañero, con el otro. Y cuando venimos a ver, somos más. Y eso llega entonces a otras instancias. Llega al directivo, porque ahora trabajamos hacia la inversa, lamentablemente. Ya no tenemos que esperar que sea el directivo que nos proponga. Nosotros proponemos desde el aula. Y llega hoy desde el directivo, oye, ¿qué está haciendo fulana de diferente? Vamos a ver, wow, qué hermoso. Y vamos a llevarlo entonces a otras instancias y se convierte en una política pública. Pero nosotros tenemos que ser esos agentes de cambio. De Por eso acuerdo. yo sí creo en que en el corazón de todo esto es la comunidad educativa, conociendo la comunidad educativa como quien, los representantes, los estudiantes, los directivos, el personal operativo, el personal que ayuda, el personal técnico, hasta las partes que circundan esta institución, porque hasta el señor de la bodega que está cerca de la institución forma parte de la comunidad educativa, hasta el señor que nos ayuda al aseo y mantenimiento de la parte externa forma parte de esa comunidad educativa. Entonces, cuando nosotros prestamos ese oído para ver qué está ocurriendo, cuál es la necesidad, cuál es la realidad, en qué nosotros podemos generar esos cambios, créanme que entonces estamos haciendo las cosas de forma correcta. Allí es donde podemos entonces visualizar completamente que la comunidad es realmente el que ayuda a generar los cambios. Se generan ideas maravillosas. Yo desde mi experiencia como docente, ahorita en la institución, en el Universitario Japón, tuve la oportunidad de trabajar con la cátedra de innovación y desarrollo.
¿ok? Con emprendimientos innovadores y de desarrollo. Y allí nosotros pudimos entonces mandar a los estudiantes a que vieran la realidad de sus diferentes zonas donde ellos habitan y qué podríamos nosotros generar. Entonces, fíjense que ahí respondemos a esta gran pregunta. ¿A quiénes ellos acudieron? No lo hicimos en el salón de clase porque podemos decir cualquier cosa. Vámonos a la comunidad y vamos a palpar, vamos a escuchar a la gente. ¿Y qué surgió allí? Un emprendimiento maravilloso que se consolidó como el reciclaje a domicilio. ¿Y de qué consistía este reciclaje a domicilio? Porque eran proyectos sustentables. ¿De qué en reciclaje? ¿En qué consistió? En implementar el reciclaje puerta a puerta. Yo voy a su casa, yo le entrevisto, yo le propongo, yo le explico de qué se trata esto y me llevo todo ese desecho que usted le está estorbando en su casa. Y ahí entonces estamos involucrando a la comunidad. Y créanme que fue una experiencia tan hermosa y de ahí se van a generar recursos y va a ser autosustentable y vamos a tener personal que va a trabajar un proyecto innovador que surgió desde una necesidad en un contexto específico, pero se construyó en el aula. En el aula, los chicos se empoderaron. Allí vemos el liderazgo en los estudiantes, porque el liderazgo no es únicamente del docente. Nosotros transmitimos eso a los estudiantes y compartimos y construimos con ellos. Entonces, créanme, o sea, que es tan gratificante y cuando nosotros entendemos que no podemos darle la espalda, porque el planificar y lo que indicaba la doctora Judith, trabajar con el currículo oculto es lo más lindo. Y aquí en el Ecuador, créanme que he hecho esa pregunta en maestrantes, en colegas, y no trabajan con el currículo oculto. Para ellos la planificación es más rígida. O sea, cumplo con lo que está aquí. Le digo, no, no. Y yo doy clase en pedagogía, en maestrías de psicopedagogía, y les explico, el currículo oculto es lo más hermoso, es lo más lindo, porque uno tiene que trabajar conforme a las necesidades que existen y no podemos darle espalda. Y ahí parto del principio. Si nosotros planificamos, si nosotros hacemos todo sin darle el papel protagónico a la comunidad educativa, créame que estamos trabajando a espaldas de esa comunidad y nada va a cambiar. Cuando la institución educativa, cuando los actores educativos son involucrados y viceversa, la comunidad, créanme que los resultados son otros completamente. Algo, ya para ir finalizando, que me llama mucho la atención de que siempre me dicen, tienen que entregar la planificación antes de empezar las clases, una semana antes, hablo aquí a nivel de escuela y de colegio. Yo digo, ¿cómo entregan una planificación cuando no has ni siquiera realizado un diagnóstico en el aula? Tienes que hacer un levantamiento, tienes que conocer a los estudiantes, tienes que conocer a los padres de familia, con qué padres cuento, cómo vienen los estudiantes, ver las fichas académicas y eso le transmito siempre a los futuros docentes de este país. Les digo, tienen que solicitar allá lo que se llama expediente, ficha académica. Usted se sienta y conoce cómo fue el registro, cómo fue el récord del niño, llama al padre de familia y con base a eso, solo allí, usted puede levantar entonces un diagnóstico para hacer una planificación. ¡Wow, profe! No puede ser. Así funciona. ¡Qué hermoso! Desde educación inicial, cómo fue el embarazo, conozca, no sabe qué trastornos hubo, cómo ocurrió, qué pasó, de un año a otro pasan muchas cosas. Entonces vean ustedes la importancia de las voces de esos actores educativos para obtener excelentes resultados dentro de esta praxis educativa que sé que las 3 y las 4 personas que estamos aquí nos apasiona y nos mueve y bueno, y queremos hacer tantas cosas, pero siempre digo, desde su aula puede hacer las maravillas y luego veremos los resultados. Gracias, gracias. Bueno, mire, muy oportuno. La doctora Jenny, pues vamos a cerrar este ciclo también porque fíjense que han hablado temáticas que tienen que ver justamente con el diseño, con el rediseño, con la malla curricular, con vamos a decir, todo aquello que no vemos, pero que está y que es parte de esta dinámica. Por eso es que muy a propósito, y fíjense ustedes que una sincronía perfecta me lleva a hacerle el planteamiento a la doctora Jenny. Si ella tuviera que diseñar, rediseñar la estructura de una universidad o una escuela hoy mismo, ¿qué elementos eliminaría definitivamente para dar paso a la innovación?
¿Me capta, Bueno, doctora doctor, Jenny? buenas tardes, doctora Sandra. Bueno, eliminarían los departamentos que en realidad trabajen de forma aislada. ¿Por qué señalo esto? Porque dentro de la universidad los procesos, por lo menos, los procesos se dan de manera secuencial. Yo genero procesos que el otro equipo de trabajo tiene que realizar. Entonces, si trabajamos de manera aislada y no compartimos la información y nos colaboramos unos con otros de manera clara, precisa, concisa, sin que haya barreras comunicativas, entonces eso va a dificultar el trabajo y además de eso va a dificultar inclusive el flujo de ideas para que realmente uno pueda hacer nuevos procesos que realmente puedan ser innovadores, sobre todo porque nosotros manejamos procesos académicos de gestión, de investigación y de extensión. Y es algo muy importante, la extensión es donde nosotros interactuamos con las comunidades. Entonces, otra cuestión que tenemos es que realmente no buscamos que los estudiantes interactúen con la comunidad. Y realmente eso debería ser un eje del currículo dentro de la universidad. En ese sentido, pues, si trabajamos de manera aislada y que como que si estuviéramos muros, que los hay, o sea, porque si yo puedo no darte a ti la información como para que el proceso no termine de llegar de manera eficiente y eficaz, entonces allí no podemos innovar. Yo diría pues que es bien importante que lo que se haga de manera teórica, pues también lo hagamos de manera en la práctica, de tal forma de que haya coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Gracias, gracias, muy oportuno, gracias. Bueno, estamos llegando al tramo final de este encuentro y para cerrar, bueno, digo con broche de oro, les propongo un ejercicio de síntesis extrema, diría yo, el semáforo de la gestión. Les pediré a las 3, con la brevedad de un destello, nos den sus 3 señales para el futuro inmediato. Con el rojo, un proceso de gestión que debemos de tener porque frena la innovación. Cada una, por favor, Claudia, Bueno, un para mí proceso la de... burocracia punitiva. Perfecto. Judy. La burocracia punitiva, porque nos cansamos de llenar formatos que eso no lo lee nadie. Entonces eso lo que hace es robar tiempo al docente de que pueda hacer otras cuestiones, como oía Claudia, de repente hacer un diagnóstico de los estudiantes y poder uno preparar su clase, hacer actividades investigativas o sencillamente, ¿por qué no de repente tomarse un buen café con un compañero? Compartir esas ideas allí y de allí nacen unas nuevas cosas. Entonces, para mí, la burocracia punitiva. Bueno. Lo que hacemos es llenar formato y formato y formato, muchísimo formato. Está bien. Acostumbrado. Judy. Yo digo que para mí la desconexión entre la gestión institucional y las prácticas del aula. O sea, sencillamente no hay una conexión. El directivo va por un lado y los docentes van por el otro. Y muchas veces se están generando cosas tan interesantes, lo decía hace rato la doctora Claudia, se generan cosas tan interesantes en el aula que da dolor que realmente no salgan a la calle. Da dolor que la comunidad no lo comparta. Yo hablo ahí del tercer docente, ese señor del cual usted se refería. O sea, tenemos mucha gente y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Entonces, la desconexión entre la gestión institucional y las prácticas del aula, me parece que eso es un semáforo, es el color rojo, definitivamente. Claudia. ¿Cuál es tu rojo, Claudia? Un proceso de gestión que debemos de tener porque frena la innovación. ¿Para ti? Para mí, un proceso que deberíamos de tener
el egoísmo, aunque no sea considerado como proceso como tal tácitamente, pero creo que es transversal con lo que indican mis compañeras, porque aquí el egoísmo, créanme que es bárbaro, o sea, es terrible. Entonces creo que eso debería de frenarse y debería existir la empatía, la solidaridad, la coinonía, la armonía, porque eso nos va a ayudar a alcanzar los objetivos. Recuerden que solito no vamos a llegar a ninguna parte, pero si todos remamos al mismo lugar, nos quitamos esos egos, porque eso es realmente lo que ocurre, vamos entonces a funcionar de una mejor manera. Ese es mi rojo, el egoísmo. Seguimos en el semáforo amarillo. Algo que debemos pausar y reflexionar antes de seguir implementando. ¿Lo ¿Qué digo yo? dicen? Sí, Yo sí, la digo, primera. yo digo que las innovaciones pedagógicas aisladas, definitivamente hay que sacarlas del aula a conocerlas, a que realmente tengan razón de ser, que no se pierda el trabajo, que realmente la gestión, el liderazgo educativo nos lleve a eso. Muchas veces pareciera que los directivos, que quienes ejercen el liderazgo educativo, pareciera que el egoísmo, o sea, está muy bien, porque pareciera que en vez de decir, oye, mi escuela se está haciendo esto, no, porque es fulanito de tal que lo está haciendo, entonces tratan de apaciguar. No, eso no puede seguir. Hay que sacar las innovaciones pedagógicas a la calle. Jenny, ese amarillo para ti, Jenny. Claudia. Bueno, yo digo la digitalización sin proceso, sin propósito. Un propósito. Porque a veces estamos buscando digitalizar todo y seguimos utilizando el papel. Así Entonces es. no le veo sentido a eso. ¿Okay? Entonces, sencillamente estamos usando una pantalla, pero es mentira, lo estamos también, o sea, seguimos con el papel. Todo es impresión, todo es esto, entonces yo creo que antes de seguir implementando eso, debíamos pausarlo y averiguar exactamente qué es lo que se quiere y qué es lo que vamos a lograr con eso. Claudia. Muy bien. Yo pienso, mi querida doctora y colegas, atrevernos. Atrevernos a hacer las cosas, atrevernos a hacer los cambios, atrevernos a alzar las manos, atrevernos a alzar la voz, atrevernos a decir hice esto, atrevernos a que todo el mundo se entere de lo que estamos haciendo y cómo lo hemos hecho. Porque si no nos atrevemos, no va a salir de estas cuatro paredes. Y eso es lo que está ocurriendo. Cosas maravillosas, magia ocurre dentro de estos espacios, en nuestras pantallas, en nuestros salones virtuales, en nuestros salones físicos, pero no trasciende. Entonces vamos a atrevernos y vamos a ver los resultados. Entonces tú misma, Claudia, para dar la ronda desde el final. ¿Y el verde? ¿Dónde dejas tú ese semáforo verde que ya es el paso y que nos habla de una práctica emergente a la que debemos dar vía libre inmediatamente? ¿Cuál sería para ti? Una práctica emergente, ese verde, a la que debemos dar una vía libre ahora. Desde el aula, si lo enfocamos desde el aula, seguir con la innovación, innovando con nuestros estudiantes, con los actores educativos, innovar en todo momento, no quedarnos solo en la teoría, siempre llevar todo a la práctica y a la experimentación. Y vivir, que me encanta mucho, como ese postulado de Paulo Freire, educando para la felicidad. A mí me apasiona, tengo de hecho un taller montado para ello y lo comparto con docentes porque me encanta dar talleres y compartir y llevar esta pasión por la educación en diferentes espacios. Entonces creo que ese sería mi verde desde la práctica o praxis educativa. Y desde la parte de la gestión, pues vencer todos los obstáculos y las barreras. No detenernos ni desmoralizarnos por lo que digan no o por lo que piensen que no se puede realizar. Nosotros podemos generar esos cambios desde lo que nosotros vamos viviendo,
y ser ese aporte significativo para que los procesos puedan mejorar, para que la burocracia pueda cambiar, para que esos espacios que no son funcionales puedan ser eliminados. Solo así podemos entonces realmente ir caminando para esa educación del siglo XXI que tanto se menciona, pero que realmente al final del día seguimos en la educación de hace más de 200 años atrás. Entonces, todo eso nosotros debemos de gestionarlo. Y no es imposible. A veces creemos que, pero ¿cómo hago yo eso? Lo dije hace un instante, desde nuestros espacios. Si usted está como docente, hágalo como docente. Si está como directivo, hágalo como directivo. Si está como un coordinador, hágalo desde su coordinación, pero hágalo, o sea, pero hágalo, haga algo, pero hágalo. Porque si nosotros queremos que las cosas cambien, pues el cambio tiene que empezar desde nosotros mismos. Así que educar para la felicidad, innovar de manera disruptiva y hacer todo con la práctica y la experimentación, pero lo más importante, con pasión y amor al conocimiento. Gracias, Judy. Por allí, Judy o Jenny. Bueno, ¿Qué quieren hacer? para mí realmente en mi verde es la construcción de comunidades académicas de aprendizaje freirianas, donde la acción, reflexión, acción realmente se cumpla, que no sean palabras vacías. Comunidades donde se incorporen a todos, o sea, no solamente el docente, el directivo, los padres, el señor con el que hablaba Claudia hace rato, o sea, todas esas personas que tienen algo que decir, algo que hacer dentro de nuestras instituciones, son necesarios que llamarse y realmente hacer una verdadera praxis. Porque Freire precisamente cuando habla de acción, reflexión, acción, nos está diciendo que hacemos las cosas, pero tenemos que reflexionar y luego, tomando en cuenta lo que hemos visto, vamos a volver de nuevo a accionar. Entonces yo creo que la construcción de comunidades académicas de aprendizaje freirianas son necesarias. Son necesarias para un liderazgo educativo que realmente venga a dar respuesta a las necesidades de crecimiento de este mundo tan cambiante, tan lleno de tecnología, tan lleno de tantas cosas que cada día nos llaman más la atención, y entonces es necesario dar respuesta desde la educación. Jenny, cerramos contigo. Bueno, para mí, una praxis situada y una formación situada. Es decir, cuando digo eso es que sencillamente el aprendizaje esté basado en proyectos sociales que realmente a través del conocimiento se resuelvan esos problemas que hay dentro de las comunidades y que se vea el trabajo y la forma de que cómo se está haciendo. Y desde la gestión que se entienda que liderar no es solo administrar, es esperanzar. Y cuando digo esperanzar, es que sencillamente eso va más allá de gestionar recursos o procesos. Sencillamente, uno como líder debe inspirar y debe además fomentar o a tener esperanza que en todo lo que uno haga, eso está bien, no importa que el error está allí. Errar también nos permite crecer. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, pues, el liderar debe ser un acto de infundir optimismo y dirección, ayudando a los demás a creer en sus posibilidades y en ese camino que ellos tienen que recorrer. Qué potente ejercicio de tener el control excesivo, reflexionar sobre nuestras vivencias, pero también avanzar dando confianza, la autonomía, la gestión con el amor y la cercanía a los otros, porque eso nos habla de las comunidades, como planteaba Jenny, y como todas en esencia también han manifestado. Bueno, como dijimos o dije al inicio, hablar de incertidumbre hoy no es hablar de caos, sino de nuestra sagrada capacidad de navegar en lo desconocido. Gracias a nuestras invitadas por ser brújula en esta travesía y a todos ustedes, nuestra audiencia, por habitar este espacio de esta red de investigadores, de esta red de CESPE. No olviden dejar sus reflexiones finales en el chat. Nos encontramos en el próximo segmento para seguir educando en la incertidumbre. Gracias. Les deseo una jornada de mucha luz y
compromiso. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias, saludos.